Somos Impulso Televisión. Gracias a Dios por un nuevo día que nos permite estar aquí contigo en tu canal Impulso Televisión. Recuerda que estamos por señal libre, canal 29.1 y por las diferentes compañías de cable. Y este es tu programa FAI TV. FAI TV es un espacio donde se transmite palabra de fe, amor, identidad, transformación y vida. Y pues yo soy tu amiga Rosy Martínez y hoy me acompaña la familia del pastor Miguel Torres, Vanessa y sus pequeñas, así que vamos a saludarte mientras, comparte esta transmisión que está a través de Facebook, de YouTube, porque tenemos hoy un mensaje y un testimonio maravilloso. ¿Cómo está, pastor? Bien, pastora, gracias a Dios, aquí visitándonos aquí a la televisión, al programa, y es una bendición. Gracias por la oportunidad, pastora, de darnos, de hablar de las grandezas de Dios, del poder de Dios, de lo que Dios hace con las personas, y es una bendición estar aquí. Pues yo soy del pastor Miguel del Ministerio Cristo Rompe las Cadenas, me acompaña mi esposa y mis hijas, y ahí se las paso para que se presenten. Dios les bendiga, me presento, mi nombre es Vanessa Chuey, venimos del Ministerio Cristo Rompe las Cadenas, somos la familia Torres Chuey. Pues una bendición, pastora, que nos haya invitado a poder estar aquí, poder compartir una palabra de bendición y un testimonio que creemos y confiamos que será de bendición para muchas personas. Así lo creo. Siempre vienen y nos traen testimonio de lo que Dios está haciendo en este ministerio de Cristo Rompe las Cadenas, pero ahora les va a tocar a ellos dar su testimonio de cómo fue que iniciaron este ministerio, cómo fue que Dios los rescató, y pues como dicen, para muestra basta un botón, y vamos a ver qué también nos platican las chicas del antes y el después de esta familia. Bueno, chicas, preséntense, ¿cómo están? Hola, mi nombre es Arely Brillita y aquí estamos. Saludos, mi nombre es Cristal Torres y aquí estamos para servir a Dios. Amén. Y ellas, pues qué bonito que están en el ministerio también de la alabanza, de la adoración, aprendiendo a entregarle al Señor todos sus dones, su juventud, sus talentos, su belleza, y eso es lo bonito, que desde pequeños podamos entregarle al Señor pues todo lo que Él nos ha entregado a nosotros, que nosotros se lo podamos entregar a ellos, a Dios, devolverle de lo mucho que Él nos da, devolverle, y para que sea para bendición de muchos. Pastor, pues igual si gusta invitar a la gente a compartir, o si gusta saludar a la iglesia, que yo creo ya están por ahí conectados. Amén. También. Conéctese, iglesia, y comparta para que muchas personas sean administradas a través de la palabra, a través de la adoración, a través del testimonio. Sabemos que el testimonio es poderoso. Muchas personas a través de las televisiones van a coincidir a través de los testimonios, y Dios obra, así que les invitamos a compartir, comparta, comente también ahí para que Dios sea manifestándose ahí en sus vidas, y aquellas personas que los están viendo. Tenemos un Dios de poder, un Dios que transforma, y lo que Dios está haciendo con nosotros también lo puede hacer con usted. Amén, así es.
Pues bueno, te invitamos a que prepares tu corazón para escuchar este tema, restaurados para restaurar, que es la palabra que te vamos a dar hoy, aparte del testimonio, pero también te invito a que te conectes con el Señor en este momento. Vamos a entonar unos cantos y ya sabes que el mensaje de la palabra de Dios puede ser a través de los cantos, a través del testimonio o a través de la misma palabra escrita que está en las Sagradas Escrituras. Entonces, cualquier cosa que nosotros te compartimos el día de hoy es palabra de Dios. Así que por favor recíbela con un corazón abierto, una mente abierta y con mucha atención. Vamos a alabar al Señor con unos cantos. Suelo pensar que no estoy bien, hay oscuridad, no sé si pueda ver, me encuentro en mis pruebas, estoy recayendo, Señor, yo no sé, pero así me estoy sintiendo. Suelo pensar que no estoy bien, hay oscuridad, no sé si pueda ver, me encuentro en mis pruebas, estoy recayendo, Señor, yo no sé, pero así me estoy sintiendo. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas rodando y mi alma gritando, necesito que me ayudes porque ya no aguanto más, me siento desmayar. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas rodando y mi alma gritando, necesito que me ayudes porque ya no aguanto más, me siento desmayar. Necesito que me vengas a ayudar, 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 yo necesito que me vengas a ayudar. Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo, lágrimas rogando y mi alma gritando, necesito que me ayudes porque ya no aguanto más,
presencia, que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tocarme siento que voy a desmayar. Y es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. Y no te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que me afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y no te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que me afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Y qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas. ¿Y qué misterio existe que a mí duras pruebas conviertes en calma? Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, me das la bonanza. Y no te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que me afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y no te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que me afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu,
da tanta paz escuchar a estas chicas adorar a nuestro Dios. Imagínate cómo ha de estar Dios allá, Jesús en el cielo, así como que diciéndole a todos los ángeles, a ver, silencio, porque voy a escuchar cómo me alaban, cómo me cantan mis preciosas allá en la tierra. Qué bonito, qué hermoso es nuestro Dios, y espero que tú también hayas aceptado este canto desde el fondo de tu ser y lo hayas hecho tuyo, porque vimos un clamor, necesito ayuda. No sé si tú también tengas ese clamor en tu vida todos los días. Bueno, parte de mi clamor, yo creo que también de ustedes todos los días es: Señor, necesitamos ayuda, necesitamos de ti. Y pues gloria a Dios por estos hermosos cantos. Bueno, nuevamente te comento, está con nosotros el pastor Miguel Torres, su esposa Vanessa, sus hijas Cristal, Arely. Nos faltaron otros dos pequeños por ahí que andan, que ahora no vinieron. Esta es la familia del pastor Miguel, y ellos son del ministerio Cristo Rompe las Cadenas, y ahora les tocó venir también a compartirnos porque ellos han sido restaurados para poder restaurar. ¿Cómo ha sido su restauración? ¿Desde dónde el Señor los trajo? ¿Desde dónde el Señor los sacó? Porque tal vez con esta historia tú te puedas también identificar de por qué a veces pasan tantos procesos para que uno llegue hasta donde está. Es importante pasarlos, vivirlos, y aunque en el momento no sean agradables, pero siempre cuando son en Cristo, cuando están alineados a los propósitos de Dios, siempre nos van a dejar un peso de gloria, siempre nos van a dejar una satisfacción. Y yo creo que el ver a estas chicas sirviendo al Señor es una gran satisfacción de haberle dicho que sí a nuestro Dios, ¿o no, pastores? Amén, amén, pastora. Es un privilegio servirle a Dios vivo y ver lo que Dios está haciendo a través de mi esposa, en mis hijas, en el ministerio. Es algo que puedo decir que no se compara para nada a la vida que yo llevaba antes. Puedo decir que pues no lo puedo cambiar por nada del mundo, lo que estoy viviendo ahorita con el Señor, pastora. Sí, claro, lo creo. Por ahí tenemos unas fotitos de la familia completa, del ministerio. Vamos a verlas, para que no se nos vayan a poner celosos los chicos, que digan, ay, a los chiquitos, no, a nosotros no nos mencionaron. Claro que sí, aquí los vamos a ver. Por ahí sí tienen las imágenes. Pastor, ¿cuántos años llevan de casados? Mira, ahí está la familia completa. De casados, pastora, tenemos 7 años. De juntos tenemos 17 años juntos, yo y la pastora, que vivimos juntos desde muy jóvenes los juntamos. Ella tenía 14 años, yo tenía 17 años cuando los juntamos. Wow, bien precoces. Estábamos muy jóvenes y ahorita de vivir juntos tenemos 17 años. Ajá. Pero de casados, los casamos ya cuando venimos a los pies de Cristo, hicimos las cosas correctamente y tenemos 7 años de casados. Gloria a Dios, qué hermoso. Y pues de este hermoso matrimonio son cuatro frutos ya que tenemos a la mayor, ¿verdad, Cristal? A la mayor, Cristal, Arely, Yamilet y Jesús. Ahorita no nos están acompañando, son los más pequeños, pero estoy bendecido por la familia que Dios me ha dado, pastora. Estoy privilegiado y le servimos todos al Señor, desde el más chiquito al más grande le servimos a Dios. Qué hermoso, mira, qué bonito, qué bendición, y también bien bendecido con una gran familia en Cristo, porque aquí estoy viendo, mire, todos los comentarios de, ay, saluditos a mis pastores hermosos, y saludos desde Piedras y todos, y bueno, también tengo ahí un saludito para mí desde el Estado de México. Yuri, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Pues gloria a Dios, una gran familia ya también en el ministerio en Cristo. Mira qué hermosos ahí
jovencitos. Ahí andábamos en el mundo, pastor, ahí todavía no llegamos a los pies de Cristo, andábamos en las discotecas y nomás Sí. que lo puse ahí de testimonio para lo que Dios está haciendo ahora, el día de hoy. Sí, gloria a Dios. Pues bueno, a ver, ok, eso de andábamos en el mundo, bueno, así se dice, ¿verdad? Acá en el ambiente cristiano, porque en realidad pues aquí andamos todavía en el mundo, pero pues ya no hacemos lo mismo que hacíamos antes. Mira qué bello. Esas fotos también todavía no llegaba ahí. Mi esposa traía aretes, yo recuerdo que también traía aretes, cristal, areli chiquitillas. Y todavía no llegamos al camino de Dios. Qué bonito. Y bueno, a ver, vamos a ver si Cristal nos quiere mencionar algo sobre ese tiempo. A ver qué se acuerda ella como hija de lo que fue ese tiempo, su papá, su mamá, su familia, antes de venir a conocer a Jesús. Cristal, ¿qué te acuerdas? Pues dices que tenían como 7 años más o menos ahí en la foto. ¿Qué te acuerdas de esos tiempos? Pues, pues era un tiempo donde mi papá estaba muy perdido en las drogas, en el alcohol. Pues yo me acuerdo que pues, o sea, siempre lo veía drogándose o tomando o en fiestas con sus amigos, ¿verdad? O a veces, no sé, a veces se peleaba mucho con mi mamá y sí me acuerdo que nunca nos llegó a golpear, pero siempre tiraba las cosas o así con su enojo y pues sí me acuerdo cuando él se drogaba y pues sí vivimos un momento difícil, pero pues gracias a Dios mi papá ahorita ya está en el camino de él, ¿verdad? Y ahorita ya estamos sirviéndole. Gloria a Dios, pero bueno, espérame, platícame un poquito más. Tú a esa edad veías todo eso, ¿qué sentías o qué pensabas en ese momento? Bueno, pues, pues yo siempre deseaba ver a mi familia cambiada, ¿verdad? Pues yo veía que mi abuela iba a la iglesia, ¿verdad? Y yo le decía que yo me quería ir con ella a la iglesia y yo siempre cuando iba a la iglesia siempre oraba y le decía a Dios que yo quería una familia diferente, ¿verdad? Como todos los que estaban en la iglesia, quería ver a mis papás sirviendo así junto conmigo, ¿verdad? Y pues, O sea que tu abuela, ¿por parte de quién? de mi papá, sí. La mamá de tu papá iba a la iglesia, tú la acompañaba Sí. y tú ahí le pedías a Dios por tu Sí, familia. sí, que yo quería que, pues sí, que mi familia le sirviera a Dios. Y cuando veníamos de la iglesia siempre le decía a mi papá, ándale papá, vamos a la iglesia o no sé, un día que nos acompañes junto con mi mamá, pero pues, mi mamá a veces no quería y mi papá solo nos decía, sí, al rato vamos. Entonces en ese tiempo tu mamá tampoco no quería nada No. y tu papá pues decía, a ver cuándo. A ver, sí. Gloria a Dios. Pues mira qué bonito ver que la semilla ya venía desde antes, ya venía por causa de la oración de una madre y luego como una pequeña ya estaba intercediendo. O sea, vemos cómo es tan importante cada oración que uno hace desde donde esté, o sea, los abuelos, los bisabuelos o tatarabuelos, no se desperdicia. Toda está vigente delante de la presencia del Señor y en algún momento suceden las cosas. Platícame, Cristal, cuando la primera vez que fue, no sé si tu mamá o tu papá a la iglesia contigo, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue tu emoción? ¿La recuerdas? Pues mi papá se acercó con nosotros, ¿verdad? No me acuerdo muy bien quién fue el primero, pero me acuerdo cuando se acercaron a la iglesia, pues yo me sentía bien porque pues yo veía a los demás niños que estaban con sus papás, ¿verdad? Ahí orando y estando con sus papás y yo también sentía bonito porque pues era la primera vez que me acompañaban, ¿verdad? A la iglesia, mi familia. Y pues que mi papá estuviera ahí, ¿verdad? También. Gloria a Dios. Arely, ¿tú te acuerdas de algo? ¿Nada? Estabas muy chiquita.
No te acuerdas, ok. Pues muchas gracias por tu testimonio, Cristal. Qué hermoso es ver que los niños desde pequeños, ellos sienten en su corazón el deseo de pedirle a Dios por su familia, para que veas que sí impacta mucho o afecta mucho la condición de los padres en los pequeños, aun cuando son muy pequeños. Y tú piensas que ellos ni siquiera saben, ni siquiera se están dando cuenta, pero sí se dan cuenta. Y de hecho ahorita comentábamos y decíamos que Cristal, aún siendo chiquita, agarraba la pipa de la droga de su papá y a veces jugaba con ella imitando las acciones de su padre. Entonces vemos, gloria a Dios, que ella no cayó en eso, ¿verdad? En ese tiempo. Pero vemos cómo sí afecta mucho la conducta. Amén, pastora. Es algo que yo no lograba ver porque estaba hundido tanto en las drogas, en los problemas, que ya se me hacía muy fácil drogarme enfrente de mi esposa. En aquel tiempo se consumía mucho la droga llamada piedra. Todavía no llegaba el cristal y yo recuerdo que ellas acostadas en la cama y yo en un lado consumiendo piedra, y dejaba las pipas allí en un lado, así en un lado de la recámara, y pues ya ves que los hijos, uno se queda dormido y los hijos se levantan y yo miraba a mi hija Cristal agarrando las pipas y no sé si recuerden aquel tiempo, pero yo la regañaba y regañaba a mi esposa y decía, no estás viendo qué está lo que está haciendo, cuando yo realmente era el culpable por no tener cuidado de eso. Y ya miraba a mi hija que agarraba las pipas de marihuana y le hacía como si estuviera fumando. Wow, y pues yo lo miraba y me sentía mal, pero pues no me importaba realmente porque yo seguía en el vicio, consumiendo, drogándome. Y realmente así viví por mucho tiempo, pastora, lamentablemente. Wow, de muy pequeños, porque estamos viendo de que está hablando como que 17, 14 años, Sí. ya estaban juntos y ya en ese tipo de vida y teniendo, o sea, niños educando a niños, Sí. o sea, Sí, pues en realidad nosotros estábamos muy jóvenes. Mi esposa, cuando tuvimos a Cristal, mi esposa tenía 15 años, iba para 16 años, yo apenas andaba entre los 18 años y pues realmente pues nosotros queríamos seguir viviendo la vida que teníamos en las drogas, mi esposa en las afanes del mundo, ella en su mundo, yo en mi mundo, y lamentablemente pues no teníamos cuidado de ella, no le podíamos ofrecer un amor de un padre hacia una hija, la atención realmente que un hijo se debe de tener. Y tuvimos muchos años, mi esposa estuvo como 10, 8 años conmigo, yo andando en las drogas antes de que Dios me restaurara y pues la verdad sí me aguantó mucho. sí, que aguante, Sí, lo que iba a sí. decir, que aguante, pero bendito Dios por su mamá, ¿todavía vive su mamá? Sí, claro me que imagino sí, está sí. muy joven todavía, ¿verdad? Sí. Pues bueno, muchos saludos a la mamá del pastor por esas oraciones que mira, ahora está viendo y disfrutando de los frutos. Y pues platíquenos, pastora, me decía que hubo un tiempo en el cual pues él tuvo que estar en la cárcel a causa de la distribución de drogas ahí entre los conocidos y esas cosas. ¿Cómo fue ese proceso de vivir con las dos niñas? Apenas, ¿verdad? Sí. Eran dos niñas sola y él fue mejor, como algunos dicen, era mejor tenerlo encerrado que tenerlo afuera, ¿o cómo fue ese proceso? Fue un proceso muy difícil porque me las tuve que ver yo sola como podía. No trabajaba en ese entonces, pero tuve que vender muchas de mis cosas para poder sacar a mis hijas adelante. Prácticamente vivía de lo que mi familia me daba. Me acuerdo que fue un año muy duro para mí porque como pudiera yo tenía que ir a ver a mi esposo, llevar a mis hijas, sacar el sustento para ellas. En ese entonces, como le comento, no trabajaba, tuve que vender roperos, camas, cosas que eran
nuestros, ¿verdad? Para poder sacar a mis hijas adelante. Pero ¿qué pensabas en ese tiempo? O sea, ¿agradecías el hecho de que pues de perdido ya no andaba fuera en las drogas o renegabas? ¿Ya conocías algo del Señor o no? ¿Cómo estaba tu vida en ese tiempo? Yo conocía de un Dios que hablaba a la gente. Yo era, mis creencias era adorarle a la Virgen, adorarle al San Judas Tadeo. En ese entonces, cuando él cayó a la cárcel, yo me acuerdo que yo le pedía a Dios y le decía, Señor, yo sé que a ti no te gusta que adoremos a las imágenes, pero si tú sacas a mi esposo de ahí, yo te prometo que yo voy a dejar todo eso a un lado. Y Dios me respondió de una u otra manera. Él escuchó mis oraciones y en menos, casi iba a cumplir 1 año, 2 meses, menos de un año él lo sacó del cerezo. Yo cumplí mi promesa que ya no iba a creer, ¿verdad?, en lo que a él no le gustaba. Oía de un Dios que hablaban, pero no, realmente en ese tiempo todavía no tenía un encuentro con el Señor. Solamente sabía que podía pedirle y Él escuchó aún así mis oraciones. No estando en su camino, Él escuchó mis oraciones y desde ese entonces pues empezamos a pasar muchos procesos para llegar al camino de Dios. Entonces, hiciste esa promesa, el Señor escuchó, nos platicaba que la sentencia había sido más larga, pero gloria a Dios que se la cortaron y pudo salir, pero salió a lo mismo. Sí, salió juntándose con las mismas compañías, drogándose, buscando la marihuana, buscando con lo que a él le gustaba drogarse, y volvió y todo fue siendo un proceso más duro. Estuvimos al borde de una destrucción familiar. Había golpes entre él y yo, nos llevábamos, en ciertas ocasiones nos llevamos poco mal. Cuando él se drogaba, yo peleaba con él. Me acuerdo que yo peleaba con él porque él me quitaba el sustento de la comida para buscar su droga, y era uno de los mayores problemas que existían entre él y yo. Todo fue siendo más duro después de que él salió de la cárcel. Wow, qué tremendo, porque muchos dicen, bueno, a ver si escarmienta un poquito estando adentro, pero resulta que se endurece más, y luego me imagino haber salido y ya no encontrar el ropero, no encontrar la mesa, no sé, y todavía culpar, ¿no? Me imagino de que, ¿qué hiciste con las cosas, no? Sí, todo era un pleito en nuestro ámbito matrimonial. Me acuerdo que en ese entonces él salió y a los pocos meses le quebraron su pie y no trabajaba yo tampoco. Vivíamos del sustento de la familia, de lo que nos esperábamos cuando la familia llegaba, y vamos a hacer una sopita, vamos a hacer esto, de ahí comíamos nosotros. Ya después, cuando él se curó de su pie, ya fue cuando empezamos a trabajar los dos juntos, pero igual llegamos a las fábricas, y en las fábricas pues se mueve todo lo del ambiente de la droga y todo eso. Él se fue metiendo más profundo. Ya para ese entonces ya había entrado el cristal. Y todo se fue hundiendo más en el cristal. Wow, qué tremendo. Y me nos platicaba el pastor Miguel de que pues de alguna manera también sacaban recursos asaltando a la gente y cómo pues delinquían, ¿verdad? Con armas y todo eso, o sea, qué tremendo. Pero hay un testimonio que platica hace un momento de cuando quiso asaltar a un chico cristiano. A ver, platíquenos, pastor. Así es, pastora. Yo antes de caer al cerezo, tiempo para atrás perdí a mis abuelos, y fue un golpe muy duro hacia mí, porque ellos eran como mis padres, me habían criado, eran abuelos de crianza, y yo los había perdido. Yo me perdí tanto en el alcohol, en las drogas, que en la maldad también, porque muchas veces no había la necesidad de andar asaltando, robando en las calles, pero yo lo hacía para satisfacer eso en mi corazón. Y yo recuerdo una vez, pastora, estaba muy difícil ese tiempo en Piedras Negras, estaba la delincuencia muy fuerte, y yo recuerdo yo y mi hermano salíamos y le decía, yo era el que iniciaba todo, pastor. Yo le decía, estaba la fiesta,
miraba que estaba ya a ciertas horas de la noche y decía, vamos a dar una vuelta, ahorita regresamos. Y mi hermano y varios que me conocían sabían que lo que estaba hablando, que esa vuelta era para ir a saltar. Y nosotros lo subíamos al carro, íbamos a dar la vuelta y llegábamos con celulares, carteras, cadenas. Y yo recuerdo una noche que salimos y en cierta colonia iba un muchacho caminando tranquilo por la calle, ya eran como eso de las 10 de la noche, 9. Y yo miré que traía algo abajo de su brazo, un cuaderno, un libro. Y yo le dije, a ese se mira que tiene buen celular y cadenas. Y le dije a las personas que me acompañaban. Y llegamos en el carro y luego los abajamos y el otro muchacho, yo recuerdo que le había dado la arma de fuego y le dije, pues ahí ponte tú. Y yo en donde empecé a quererle arrebatar las cosas al joven, yo recuerdo que el joven pues no se dejó, o sea, se resistió. Y yo recuerdo que le doy un golpe, pero él pone ese libro, se protege con ese libro. Y yo recuerdo que mi puño le pega al libro y sentí como si le pegué a la pared, pastor, o a un metal muy fuerte, que ese libro cae. Pero cuando yo lo miro en el suelo, pues yo leo las letras que decía pues la Biblia. Y miro que era la palabra de Dios, que ya la conocía anteriormente, o sea, ya la había visto, que sabía que era una Biblia. Y me quedé paralizado, pastora, sin moverme. La otra persona también quedó sin moverse. Quedamos en shock automáticamente en ese momento. Y yo recuerdo que el joven en donde forcejeamos y todo, antes de tirarle el golpe, yo recuerdo que este joven agarra la Biblia y se la pone en el brazo donde la tenía y agarra caminando. Y yo recuerdo que la persona que estaba ahí conmigo, se bajó conmigo, me dijo, era cristiano, ¿verdad? Y yo no pude ni hablar, yo nomás me subí al carro y los fuimos. Y desde esa vez me empezaron a suceder muchas cosas, por eso dice en la palabra de Dios que pues cuidado cuando se meten con los hijos de Dios, porque Él pelea por ellos, Él tiene cuidado de ellos. Entonces yo me metí con alguien que no me debí de haber metido, pastor, y me empezaron a pasar muchas cosas. Y de hecho me platica que literalmente, o sea, sintió que le pegó a la pared y tuvo una herida. Sí, que le dejó. en mi puño me abrí mi puño, incluso la cicatriz me quedó, la digo de testimonio. Pero yo recuerdo que realmente fue tan impactante en mi vida que sentí como que de ahí empezó algo diferente en mi vida. Sentí como que si todo se empezara a entornar muy distinto, como que sentí el mundo ya en contra de mí, pastora. Antes yo sentía que el mundo era mío, como decimos todos, ¿verdad? Pero cuando sucedió eso, yo sentí que el mundo se puso en contra de mí, yo sentí que ya todos estaban en mi contra, que cualquier persona me quería hacer daño, hasta mi propia familia. Y fue cuando empecé a caer más en las drogas, me vinieron muchos problemas, enfermedades, caí al cerezo, como lo que dice mi esposa, y salí. Yo recuerdo que al mes llegaron los policías y yo estaba enfrente de mi casa y me persiguieron, y yo recuerdo que fui arriba de una barda y ellos me alcanzaron allá arriba y me aventaron de arriba para abajo y caí, me quebré el pie y todavía me torturaron allí mucho tiempo. Y ya me recuperé con el tiempo, pastora, y una de las cosas que cuando llegué al camino fue que era tan fuerte ya mi perdición que yo una noche llegué a mi casa, saliendo de la fábrica, estaba de noche en la fábrica, y miré a mi familia dormida, mi esposa, Cristal, Areli, en ese tiempo tenía a Yamilet, la chiquitilla, recién nacida de meses, y yo entré y oí unas voces que me decían, quítate la vida, ¿de qué sirve que mira todo lo que estás sufriendo, nadie te quiere, que termina de una vez con todo? Yo escuchaba esas voces que me susurraban
y yo entré donde estaba mi esposa dormida, mis hijas, y luego escuché otra vez esas voces en donde me decía, pero mejor mata primero a tu familia, a tu esposa y a tus hijas, y así ya no sufren ellas y ya no sufres tú y todo se termina. Y yo recuerdo que en donde volteó hacia abajo, pastor, estaba un cuchillo, una arma punzocortante, en la cual yo la agarré y dije, estaba a punto de hacer algo, de hacerle daño a mi esposa, a mis hijas, y terminar con mi vida, pero en ese momento yo me acordé del Señor Jesucristo, pues en ciertas maneras sabía que había un Dios, sabía que alguien había dado la vida por mí hace más de 2000 años en la cruz. Y yo recuerdo que esa noche le clamé al Señor, le dije, Señor, si verdaderamente eres tú el que dices que salva, que libra, sálvame esta noche, y si tú me salvas, yo te voy a seguir, yo voy a cambiar mi vida, le dije aquella noche. Y después de sentir un miedo inmenso, pastora, después de sentir un escalofrío tan fuerte, cuando yo le clamé al Señor con mis lágrimas, a llanto a suelto, porque aún yo movía a mi esposa y le hablaba y le decía, Vanessa, ayúdame, pero ella como si estuviera desmayada, pastora, no reaccionaba, ninguna de mis hijas. El enemigo tenía todo preparado ahí para lidiármela yo solo, pero no contaba con que Dios me iba a ayudar esa noche, no contaba que Dios me iba a librar. Y yo recuerdo esa noche que le clamé al Señor, le dije, si tú me ayudas, Señor, yo voy a cambiar. Y caí de rodillas con el arma punzocortante en la mano, caí de rodillas y le dije, ayúdame, Señor. Y en ese momento nunca había experimentado lo espiritual yo, pastora, la presencia de Dios, pero esa noche, después de sentir frío, después de sentir miedo, sentí como algo cayó dentro del cuarto, que se sintió como cuando tienes un calentador en tiempo de frío, pastora. Se empezó a sentir calentito, empezó a haber una paz que nunca había experimentado, y yo sabía que era Dios, yo sabía que Él me estaba ayudando, porque esas voces ya no las empecé a oír, esas voces de espíritus inmundos, de demonios, ya no los oía. Y yo recuerdo que no andaba drogado, porque yo recuerdo que tenía como 3 días en la ciudad que no estaban vendiendo, porque estaba fuerte el gobierno en aquel tiempo, y no había droga en ningún lugar. Fue algo, ¿cómo se dice? Espiritual, porque ya ve que uno anda drogado y empieza a oír y empieza a ver, pero yo lo miré sobrio, yo oí todo eso sobrio. Y yo recuerdo que esa noche yo caí de rodillas y me rinconé esa noche, aventé el arma punzocortante para abajo de la cama, me acurruqué en el piso, y algo me decía dentro de mi corazón, pon canciones de adoración. Y yo recuerdo que en aquel tiempo pues yo oía la de levanto mis manos, y pues busqué esa canción en YouTube y la puse. Y yo recuerdo que me quedé dormido esa noche. Y al día siguiente me levanto y hablo con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Voy a cambiar. Anoche estuve a punto de quitarme la vida, quitarte la vida a ti, a las niñas. Y mi esposa se asustó y se quería ir, pero vio sinceramente que yo le estaba diciendo la verdad. Que lo que yo le estaba diciendo no era como las otras veces que yo le decía, ya voy a cambiar, ya voy a dejar las drogas y te lo prometo, y que no. Ahora yo le decía que Dios me había rescatado, ahora le decía que Dios me había librado, y pues ella terminó creyendo, aunque todavía no se acercó a Dios, porque ella quería ver realmente con hechos si yo iba a cambiar. Y entonces, ¿cómo fue? Pero tú no sentiste nada esa noche. O sea, tú no sentiste la presencia de Dios ni en la mañana ni nada. No, yo supe cuando al día siguiente él me dice, anoche estuve a punto de cometer esto, me quise quitar la vida, se las quise quitar a ustedes. Yo realmente me asusté porque él decía que me movía, y yo en ningún momento escuché que él me hablara, que él me moviera, que él me dijera ayúdame. Es algo que él solamente pasó y él vivió en ese momento.
Y bueno, ¿y cómo fue que fueron a dar al ministerio de Cristo Rompe las Cadenas ya después de ese momento? ¿Reaccionaron? ¿Cómo fue todo esto? Yo le pedí a Dios que me guiara a un lugar en donde Él quería que estuviera, aunque mi mamá estaba en la iglesia Cristo Rompe las Cadenas, mi hija iban ahí, pero yo al otro día yo le dije, Señor, pues guíame en donde tú quieres que esté. Confírmame el lugar donde tú quieres que esté. Y yo recuerdo que ya había ido yo a un lugar, pero como uno siempre pide confirmación a través de la palabra, a través de una oración que el pastor, un líder haga por ti. Y yo recuerdo que pues no, y cuando mi hija me invitó a la iglesia Cristo Rompe las Cadenas en Piedras Negras, yo le dije, Señor, si tú quieres que esté aquí, confírmame por medio de la palabra, por medio de la administración, cuando me ministren, si es aquí donde quieres que yo te adore, te alabe, te sirva. Y yo recuerdo que llegué a Cristo Rompe las Cadenas y la predicación que se predicó me habló a mi vida. Era lo que yo estaba pasando en ese momento. Cuando pasé el altar, en el momento de la administración, sentí la presencia de Dios, en donde Dios me estaba ministrando, en donde Dios me estaba confirmando que allí era en donde quería restaurarme, allí era en donde quería hacer algo de mí. Y restaurados para restaurar, bueno, ahí empieza todo este proceso de restauración, primeramente en su vida, en su matrimonio, toda la familia, y luego, ¿dónde inicia el llamado ya para ustedes ahora ser restauradores de tantas personas? Cuando nosotros empezamos a hacer porque nosotros llegamos al camino, llegó mi esposa, pastora, y en ese momento pues estábamos batallando, realmente pues íbamos a la iglesia, levantábamos las manos, adorábamos, pero todavía había problemas matrimoniales, problemas en el carácter de uno, la ira, y realmente se los hacía difícil caminar y crecer. Y yo recuerdo allí en la palabra de Dios, allí me identifico mucho con Pedro, porque Pedro llegó a los pies de Cristo y Pedro era bien rebelde. Dice ahí en su palabra que le decían el hijo del trueno porque era muy enojón, muy peleonero, y cuando Pedro llegó al camino de Dios, pues peleaba con sus hermanos, con los demás apóstoles, incluso se enojaba porque Juan estaba muy acercado a Cristo. Pero ahí vemos que Juan tuvo que tener una restauración realmente. Y cuando nosotros llegamos allí a Cristo, pues también tuvimos que haber pasado por esa restauración, pastora. Y platicas que bueno, ya estabas en Cristo, tuviste pues un proceso de problemas y como que quisiste volver a apartarte del Señor y el Señor te vuelve a traer a sus pies. Me platicas de que un proceso de salud en tu hija Arely, Amén, pastora. En cierto momento, como nosotros estábamos, pues realmente los apartamos del ministerio por cierto tiempo, en los cuales pues fue una mala decisión que nosotros tomamos, pero como dice allí en Pedro, la palabra de Dios allí en Lucas 22, 31 al 32, en donde Jesús dice a Pedro, Simón, te han pedido para zarandear, te ha pedido Satanás para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, y una vez regresado, confírmale a tus hermanos. Y yo recuerdo que fue necesario que recibir esa zarandeada de parte del enemigo, pastora, porque realmente ahí fue en donde yo entendí que pues Dios me estaba llamando, que tenía que ver un fruto en mi vida, que tenía que ver un crecimiento, y que necesitaba verdaderamente una restauración. Y cuando nosotros salimos de ahí del ministerio,
prácticamente llegamos a un lugar y los congregábamos en un lugar, pero realmente pues cuando Dios tiene un propósito en un lugar para ti específico, pues realmente no vas a buscar, no vas a encontrar lo que quieres en otros lugares, sino en donde Dios te O sembró. sea, andaban huyendo como Jonás. Los Ah, mandó a un lugar y se iban para sí, otro. andábamos como Jonás de rebeldes. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo ya me estaba secando espiritualmente, ya estaba muriendo espiritualmente. Y antes de regresar al ministerio sucedió algo ahí con mi hija Brigitte, que se abrió su pierna desde la rodilla hasta el tobillo. Y fue algo que Dios trató con nosotros muy fuerte, que realmente pues entendimos que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que corrige, que exhorta, Claro. que llama la atención a sus hijos. Cuando Dios los toma por hijos, Dios los azota y los corrige cuando los debe de corregir. Y yo recuerdo que Dios me estaba llamando la atención a través del enemigo, que me soltó, me dijo, anda, ve, necesitas que vayas, seas zarandeado por el enemigo allá, pues dale. Y me estaba muriendo espiritualmente. Yo vi a mi hija la pierna abierta y fue en donde decimos, no, pues estamos haciendo las cosas mal, hay que regresar a los pies de Cristo, donde Cristo los sembró. Y desde ahí ya empezamos a recibir una restauración, donde empezamos a entender el negarnos a nosotros mismos, el tomar la cruz y seguir a Cristo, pastora. Qué bonito. Y me dices que pues bueno, de ahí empezaste como servidor un año y luego pues otro como intercesor y luego como director del programa de Cristo Rompe las Cadenas, y así fue hasta llegar a ser un pastor. Amén. Yo recuerdo que empezamos de ujiere. Bueno, antes me pusieron primero a lavar los baños, a lavar los baños, y luego de lavar los baños a las bancas. Y pues uno, de cuando tiene el anhelo de servir a Dios, cualquier área, Sí, pastora, claro. cualquier área, Sí, a así es. uno lo llena porque le estás sirviendo a Dios. Así Y cuando es. tú le sirves a Dios en cualquier área de la iglesia, en cualquier ministerio, sean los baños, sean las bancas, da una satisfacción cuando verdaderamente le quieres servir al Señor. Amén. Y para mí era un placer limpiar los baños, para mí era un placer limpiar las bancas. Cuando limpiaba el altar, ni se diga, me gustaba limpiar los instrumentos, el altar. Y cómo ese servicio y esa humildad va promoviendo a nuevos posiciones, nuevas posiciones. Amén. Yo recuerdo, les platico y lo doy de testimonio, incluso cuando predico, digo que yo de ujiere pasé a maestro de niños. Y como dice su palabra, los hijos de Dios van en victoria y en gloria, van hacia Gloria a adelante, Dios. van hacia adelante. Y de ujiere a maestro de niños, y luego de maestro de niños a intercesor, de líder de intercesor. Fue algo muy bonito para nosotros, pastora, porque Dios nos mostró muchas cosas en lo espiritual que no conocíamos. Guau, gloria a Teníamos Dios. guerras espirituales en donde yo y mi esposa los agarrábamos de la mano en la madrugada, y el enemigo iba y los intimidaba y amor, agarra la palabra, yo intercedo, agarro el aceite, y el enemigo allí queriéndonos intimidar para no seguir intercediendo en la madrugada. Y luego de líder de intercesor, yo recuerdo que me pusieron de director en la casa de rescate, capacitándome. Y de director fue cuando Dios me llamó como pastor, que me ungieron allá en Piedras Negras. Y ya en ese tiempo estaban llegando muchos jóvenes de aquí de Monclova para Piedras Negras a restaurarse. Estaban llegando muchos jóvenes, y yo recuerdo una noche que le dije, Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy para servirte, haz de mí lo que tú quieras. Y yo recuerdo que llegó un siervo de Dios y me dijo, ¿estás dispuesto a servirle a Dios en cualquier lugar? Le dije, en cualquier lugar. Y fue cuando me mandaron para acá, para la ciudad de Monclova, pastora. Gloria a Dios, pues qué bendición. Y tenemos una palabra ahí escrita, vamos a leer esta palabra que está en San Juan, capítulo 21,
verso 14 al 17, y dice esta palabra: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Aleluya. Podemos seguir con el siguiente verso, en la siguiente diapositiva. Dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Qué hermosa palabra, pastor, aquí donde igual Pedro había dejado por un momento el ministerio que el Señor le había entregado, se va, y el Señor va y lo busca y lo trae y le dice: si me amas, apacienta mis ovejas. ¿Por qué identifica este pasaje con su vida? Porque yo recuerdo, pastora, que cuando aquella vez cuando yo regresé al camino de Dios, cuando yo me fui, yo no entendía que yo tenía que dar de gracia lo que había recibido de gracia, y que Dios me había llamado al ministerio a predicar su palabra, a ser de bendición para los demás. Y cuando yo llegué de regreso, yo entendí que Dios estaba hablando a mi vida y me estaba diciendo: si verdaderamente me amas, haz lo que te estoy diciendo que hagas. Y como le dice allí, le hace tres preguntas y le hace tres encargos. Le dice: Pedro, ¿me amas? Y luego le dice: apacienta mis ovejas. Y luego la segunda vez le dice: Simón, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y la tercera vez Pedro se puso muy triste, y yo recuerdo que yo pienso, pastora, que cuando Jesús le estaba diciendo esas tres veces, yo pienso que Pedro se estaba acordando las tres veces que negó a Cristo. Porque Jesús le dijo: antes de que cante el gallo me vas a negar tres veces, pero ahora te voy a preguntar tres veces a ver si verdaderamente me amas. Y si verdaderamente me amas, vas a amar a mi iglesia. Y si verdaderamente me amas, vas a cuidar a las personas que ponga a tu lado. Si verdaderamente... Y cuando yo entendí esto, pastora, yo dije: Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Tengo el ministerio de la casa de rescate, tengo la iglesia, tengo el primer ministerio que es mi familia. Yo siempre le digo, tengo 3 casas de rescate, tengo la de los muchachos, la de las muchachas, la casa de rescate también de mi familia, porque también como padre también les tengo que enseñar a ellas. Claro. También soy un pastor, un sacerdote en mi casa también, y eso tengo, es lo más importante. y tengo la iglesia, y yo digo, pues Dios Dios los da la capacidad y la fuerza, pastora, para soportar eso y más. De poder escuchar, de poder entender. En veces voy para la casa de rescate de hombres y me quito el chaleco de papá y el de la casa de rescate de mujeres, y me pongo el chaleco de allá de la casa de rescate de hombres, y luego cuando vengo para acá me quito la de la casa de rescate de hombres y me vengo acá a la de mujeres, y luego a mi casa. Pero yo me identifico mucho en esta palabra, pastora, porque cada vez que uno quiere desistir, que se le hace muy difícil, que dice es mucho trabajo, Dios los dice: me amas.
y pues nosotros le decimos que sí, pues Él es el que los dio la vida, Él es el que los Amén, restauró, así es. Él es el que los dio la oportunidad del día de mañana estar en el reino de los cielos, el que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Cómo no amarlo, pastora? Así es. Y entregar nuestra vida para Él, pues no es realmente, no tenemos con qué pagarle o que valga lo mismo que Él hizo por nosotros, pastora. Así que lo más que nosotros podemos hacer es entregarle nuestra vida a Cristo aquí en la tierra y servirle. Así es, qué bonito. Y ver que como esposa, que como hijas están por su propia voluntad sirviendo al Señor y no por imposición, porque pues tú estás con la Casa de Rescate de las Mujeres y pues las niñas sirviendo al Señor en la iglesia y no se ve que las traigan a fuerzas, ¿verdad? Entonces, digo, qué bonito, porque es verdad, el primer ministerio es la familia. Y ver que van creciendo juntos y platicábamos de que los chiquitos ya también ellos alaban, adoran, ellos quieren cantar y quieren tocar instrumentos. Entonces vemos como todos están dentro de la misma visión y todos están caminando juntos y ahí es donde inicia, por eso baja la unción que tienen para restaurar a otros, porque ustedes son la muestra de la restauración. Han sido restaurados y ahora esa unción baja a través de ustedes porque precisamente están fluyendo dentro del propósito del Señor. Si hubiera esa división entre ustedes como esposos, los hijos rebeldes, pues no hubiera ese resultado en los jóvenes que han traído muchas veces a dar testimonio y ellos han dicho, nosotros los podemos ver a ellos, aunque son tan jóvenes, verlos como padres, darnos ese amor y enseñarnos a ser verdaderos padres también. Amén, pastora. Y algo que pues se los inculcó en el ministerio es que se tiene que reflejar. Cristo dijo, por los frutos los vas a conocer, y a nosotros se los enseñó que debemos de impulsar a nuestros hijos al camino de Dios, algo que siempre le doy gracias a Dios que mis hijas están dispuestas a servirle a Dios, que nunca me han dicho que no, ay, hoy no quiero cantar, hoy no quiero servir, no, ellas siempre... O que digan, no quiero que vayas, quédate con nosotros, sácanos a pasear, mejor vete con nosotros de vacaciones, porque estás con los demás y no con nosotros. No, ellas están con ese corazón dispuesto, pastora. No es fácil ser hijas de pastor, pero algo que mis hijas, le doy gracias a Dios por mis hijas, porque que ellas entienden el propósito de Dios que tienen para nosotros y las estamos capacitando porque pues ellas también van a ser parte del ministerio. Yo sé que ellas tienen un ministerio como adoradoras y el día de mañana ojalá que Cristo venga, pero que el día de mañana que ellas tengan su familia, su pareja, pues yo sé que Dios tiene un ministerio para ellas también, claro, y que Dios las va a usar poderosamente también. Aleluya, qué bonito. Pues muchas gracias que han estado con nosotros compartiéndonos este testimonio tan hermoso de dónde el Señor los sacó, cómo el Señor los llamó a restaurar más familias. Este ministerio de Cristo Rompe las Cadenas. Recuerda que es un ministerio gratuito para rescatar a jóvenes, personas adultas, no importa la edad, ¿verdad? Hasta menores de edad pueden entrar, siendo mujeres o siendo hombres. Aún madres de familia con niños pequeños se les da la atención y no se te está cobrando nada. Todo es con mucho amor. Todo es cristocéntrico, el propósito es que sea Dios restaurando las vidas, no son ellos, con sus propias fuerzas no pudieran hacer nada, todo es a través del poder del Espíritu Santo. Lo has escuchado a través de oración, de intercesión, de estar juntos aún luchando guerras espirituales a favor de otros para que ellos puedan ser restaurados. No es fácil, claro que no es fácil, pero las bendiciones, las recompensas son muy grandes y qué bonito servirle al Señor. Así que si tú tienes un problema, necesitas un consejo, necesitas apoyo, ayuda, comunícate, te puedes comunicar con nosotros al teléfono de Fight TV, el 866-258-2643.
y puedes enviarnos un mensaje, yo te puedo pasar los datos y ya tú te comunicas con ellos. Cualquier cosa en que podamos ayudarte, estamos para hacerlo con mucho amor. Y pues gracias pastor, gracias pastora, gracias chicas, qué hermoso a seguir adelante. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero no quiero que nos vayamos, pastor, sin antes que puedan orar por todas las personas que escucharon este mensaje y las que los van a seguir escuchando a través de lo que queda grabado, para que ellos puedan ser restaurados también. Claro que sí, pastora. Vamos a orar y que aquellas personas que están viéndolo a través de las televisiones, de YouTube, de Facebook, sean bendecidas y que hay un Dios que transforma, que cambia. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, en Impulso Televisión, en Fight TV, Señor. Padre, que seas tú, Señor, tocando corazones, Señor, a través de este testimonio, a través de la adoración, Señor, a través de este programa, Señor. Sé tú tocando corazones, Señor, allá afuera, Padre. Sé tú transformando, Señor, lo que has hecho conmigo, Señor. Sé que vas a hacerlo en muchos, Señor, allá afuera, Padre. Hay muchos hombres que tienen el llamado de pastor, Señor. Hay muchas familias que van a ser llamadas, Señor, para servirte en el altar, Señor, para servirte en cualquier área, en cualquier ministerio, Señor, que tú les pongas en sus corazones, Señor. Señor, te pedimos por aquellas personas que andan en las drogas, en el alcohol, Señor, en aquellas personas que aún no te conocen, Señor. Sé tú trayéndolas, Padre, a tu camino en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Haz la obra en sus vidas, Señor. Te pedimos por aquellas familias que han sido destruidas, Señor. Tú tienes el poder para restaurarlas, Padre. Haz la obra en ellos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes que permanecieron con nosotros todo el programa. Gracias a este hermoso ministerio, gracias a todos los que están conectados y mandando sus saludos de todos los lugares que nos acompañan. Muchas gracias, les bendecimos y recuerda, si tú has sido restaurado, pues te toca también ser parte de la restauración de otros muchos. Dios te bendiga mucho. Fight TV de lunes a viernes 4 de la tarde. Hasta luego. Bye. Somos Impulso Televisión.